Bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente y seguimos con ustedes. El día de hoy vamos a ver, un tema bonito que ya ha sido comentado en videos anteriores cuando hablamos de la Corea de Sydenham, cuando hablamos de fiebre reumática, mencionamos la enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, también llamado Corea de Huntington, porque una de sus manifestaciones fundamentales es la Corea. La mencionaremos más adelante porque es la esencia de esta enfermedad. Vamos a ver, en el día de hoy, vamos a ver algunos temas importantes asociados. Vamos a ver recordatorio de los núcleos de la base. Vamos a explicarlos un poquito porque una gran relación futuramente para el diagnóstico cuando se realice una resonancia nuclear magnética, etc. Una PET, Positron Emission Tomography. Vamos a denotar, a ratificar el diagnóstico porque vemos que hay la destrucción del núcleo caudado. Vamos a ver entonces algunos conceptos de genética, no me voy a meter profundamente, pero vamos a ver qué cosa es un cromosoma, sus partes, por qué muchas enfermedades es muy difícil aprendérselas todas de memoria, pero por qué ya prácticamente muchas enfermedades que tienen su relación con lo que es el gen, un gen para la enfermedad tal, dónde se manifiesta y cómo se manifiesta, y más o menos cómo sería la nomenclatura general de un gen para, como base, poder entender en un futuro toda esta enfermedad. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es un gen? ¿Qué es una información genética? El conjunto de genes, vamos a ver qué mencionar, el genoma, concepto de Corea, síndrome hipocinético hipercinético, porque este pertenece al síndrome hipercinético, lo contrario al Parkinson, que pertenece al síndrome hipocinético. Corea de Huntington, historia, es un poco de historia, desde que el alquimista Paracelso, en 1493 a 1541, describió la Corea como el baile de San Vito. ¿Ves? Corea, San Viti, Santi Viti. En aquella época. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a ver cómo podemos resumir todo esto. Aquí tenemos una cadena de ADN, la cadena helicoidal, de doble cadena, doble hélice, que se llama. Aunque déjenme decirles actualmente, y les dejo esto a la profundidad de ustedes, la revisión, se ha descubierto ADN triple hélice, o sea, 3 cadenas. No es muy frecuente, pero se ha visto ya y se ha demostrado. Pero bueno, lo que tenemos es esto. Aquí tenemos la imagen de un cromosoma y aquí tenemos entonces los núcleos de la base. Ustedes saben que en los núcleos de la base, que están lógicamente encima del tálamo, relacionado con ellos, tenemos lo que es el núcleo caudado. Fíjense que el caudado tiene cabeza, cuerpo, cola, y en la parte más distal de la cola está la amígdala. Muy interesante. Es el área de la ira, el área de ese temperamento. Relacionado entonces está, este es el núcleo caudado. Se lo pongo así porque ahorita vamos a ver cuando se destruyan sus células qué pasa con esos ventrículos. Que paradójicamente hay una ventriculomegalia. ¿Ven? Vamos a ver entonces aquí, núcleo caudado. Aquí está relacionado sobre el tálamo. Este es el tálamo rojo, aquí está. Aquí estaríamos hablando del núcleo lenticular, el globo pálido y el putamen. Fíjense que aquí globo pálido externo y globo pálido interno, ¿ves? O medial. Y esto es importante tenerlo en cuenta desde ahora. Y vamos a ver que la cápsula interna, aquí está. Aquí tenemos entonces el núcleo subtalámico. Cuando veamos hoy lo que se llama la vía indirecta, para entender este proceso, hay que tenerlo en cuenta, el núcleo subtalámico.
Y aquí tenemos la sustancia negra. Miren, aquí teníamos una representación de lo que es el núcleo caudado. Aquí estaría, miren, aquí está la cabeza, que es esta, que es esta. Esto es una disposición un poco frontal. Y esta es el cuerpo, esta es la cola y esta es la amígdala, aquí abajo. Y aquí estaría la amígdala y aquí estaría la cabeza. Muy bien, vamos a ver entonces que este núcleo caudado tiene aproximadamente un 96% de células espinosas que contienen fundamentalmente GABA, que es el GABA, el inhibidor más fuerte cerebral, que es el ácido gamma amino butírico, muy importante. También tiene taurina, tiene sustancia P, muy importante, y tiene también células no espinosas, un 4% de no espinosas, que en general estas menos por ciento son colinérgicas grandes, GABAérgicas pequeñas, tiene neuronas inmunoreactivas de la calretinina. O sea, son una serie de la parte menos componente de este núcleo, que son esas. Pero la más importante es el GABA y la taurina. Esta es importante, un 96%, que son las que se destruyen en esta enfermedad de Huntington por una causa genética bien demostrada, hereditaria, autosómica dominante. Todo eso hay que tenerlo en cuenta más adelante. Fíjense que ¿de dónde viene la historia de esta enfermedad? Un poquito, vamos entonces, ahora, vamos a quitar aquí esta parte del núcleo, que ya lo vimos, para poder usar un poquito más la pizarra. Ahí. ¿De dónde viene? De Johann Friedrich Michel en 1869. Fíjense que demostró, aisló de los núcleos de las células, núcleos de células, prácticamente, y logró de una parte de una sustancia ácida, la llamó nucleína. La nucleína, importantemente, que posteriormente le dio el nombre de ácido nucleico. Ese ácido nucleico muy importante, más adelante pasamos a explicar qué es. Después, más adelante, James Watson logró en 1953 hablar ya de lo que es prácticamente la estructura del ADN. La estructura del ADN. Muy importante. Pasamos ahora a ver un poquito eso. A partir de la fotografía 51 realizada por Rosalind Franklin, empleando técnicas de difracción de rayos X. Muy importante eso, porque hay que ver la historia, de dónde vienen las enfermedades, de dónde viene esto que estamos hablando, que hoy queremos hablar un poquito de genética para saber, no solamente por esta enfermedad que tiene carácter genético, hay muchas, el von Hippel-Lindau, el von Reckley-Hap, hay una serie de enfermedades, todas que tienen relación con genes, es muy importante. Después de ver este corto, vamos a ver que lo siguiente. El ADN es una doble cadena, una proteína que tiene el ácido nucleico. Vamos a ver que el ácido nucleico está formado por
por está formado por el fósforo, el fosfato, un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa y las bases purínicas. O sea, son prácticamente las bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina y citosina. Esas bases nitrogenadas se van a enfrentar en la cadena de ADN, adenina, timina, guanina, citosina. Así de pronto, y le da estabilidad a la cadena. Esa cadena de ADN va a estar dentro de los brazos cortos y largos, que vamos a ver ahora lo que es el cromosoma, formando dentro, componen esa cadena en distintos locus, que se llaman distintas áreas que le van a dar también caracteres futuros a la persona, el color de pelo, el color de ojo. Vamos a ver en las cromátidas. Vamos ahora a verlo ahí. Esto es importante. Sería entonces prácticamente adenina, timina, guanina, citosina. Muy bien. Graben esto porque más adelante es una alteración que se produce, un cambio hereditario y de una tripleta que se repite constantemente, ya demostrada en el cariotipo y el estudio del cromosoma, en la enfermedad de Huntington. Muy importante. Bien, vamos a ver entonces que ese es lo que se llama el ácido nucleico, que sería esto que está aquí. Esto rojito que está aquí es el ácido nucleico, se enfrentan uno a otro y forman lo que se llama el ADN. También, bueno, vamos a ver cómo, vamos a ver que el nombre químico de molécula contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en cadenas que se enrollan. Esto ya se lo estoy un poquito diciendo. Cadena que tiene parte central formada por azúcares, lo que le decía, la ribosa y desoxirribosa, muy importante. Y vamos a ver lo siguiente. Un cromosoma tiene las distintas partes, lo que se llama el centrómero. Este es el centrómero. Tenemos lo que se llama el telómero. Telo viene de lejos, lo más alejado. Estos son telómeros. Y estas serían las cromátidas. Muy importante. Estas bandas de colores se llaman alelos. Los alelos son, por ejemplo, vamos a suponer que sea color de ojos y vamos a suponer que este rojo sea color de pelo. Esos son los alelos que están distribuidos en diferentes locus en lo que es el ADN, en lo que es el cromosoma. Vamos a ver entonces lo siguiente. Fíjense qué interesante para irlos llevando, porque quiero que ustedes, estudiantes, posiblemente este video, cuando me vea un inmunólogo, cuando me vea un ingeniero de celulología molecular, se va a reír. Pero un estudiante quizás me lo va a agradecer porque voy bien bajito para explicarle de dónde viene esto. A esa idea que esta es la célula, ¿ves? Lógicamente, que tiene el núcleo, el nucleolo, con diferentes organelos. Bueno, de ese núcleo, ahí está el ADN y está el nucleolo. Vamos a ver cuál es el nucleolo más adelante ahora. Y de ahí entonces tenemos lo que es el cromosoma. El cromosoma, este que está aquí, muy dentro, es más microscópico, y dentro de eso tenemos entonces los genes en el cromosoma. ¿Qué cosa es un gen? Este pedacito, un pedacito aquí, sería un gen. ¿Qué es el gen? Para entender, es una porción de cromosoma, es una porción de la cadena de ADN que está dentro del cromosoma, que tiene una posición adecuada,
un sitio determinado que se puede alterar. Y de ahí viene cuando una enfermedad se altera a ese punto. Por ejemplo, en la diabetes mellitus, por ejemplo, en esta que estamos estudiando, ahorita le vamos a dar una posición, es a lo que le llamamos eso, lo que le llamamos cromosoma. Ahora, esto sería el brazo corto y este sería el brazo largo. Por eso que una enfermedad usted puede decir, usted puede oír que es hereditaria, ubicada en el brazo corto del cromosoma autosómico, dominante o no, y es tal gen. Te va llevando escalonadamente a saber dónde está. Y este es el centro, el centrómero del cromosoma. Muy bien. Seguimos adelantando. Muy bien. Ahora, la célula tiene, como dijimos, el núcleo y el nucleolo. Ya dijimos lo que es el nucleolo. Ahora, ¿qué es el ARN? El ARN es el mensajero, el de transferencia, el que está contenido prácticamente en el nucleolo. Aquí, el nucleolo tiene ARN, que es el que va a ayudar a la formación, traer la información, llevarla a los ribosomas y formar las nuevas proteínas. Tenemos el ADN, que desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, que es el que fundamentalmente está contenido dentro de los cromosomas, brazos cortos y brazos largos. Ahora bien, ¿qué cosa es el centrómero? Ya lo vimos. ¿Qué cosas son los telómeros? Las partes distales de esos brazos que tenemos. Brazos largos. Y la cromátida es donde están distribuidas los distintos alelos. Alelos son las características genotípicas que van a formar un fenotipo. O sea, yo tengo una característica genética, voy a tener ojos azules. Bueno, cuando yo ya me desarrolle, prácticamente el niño nace con colores de ojo un poquito raros y finalmente ya se centra en su color de ojo. Eso es lo que se llama los alelos. Y son bandas en las cromátides. Muy bien, seguimos adelante. Ahora bien, ¿cuántos cromosomas? ¿Cuántos SWL? ¿Cuántos cromosomas hay? 46. Prácticamente. 23 son autosomas y 2 ligados al sexo. El X y el Y. Por eso también usted oye, cuando usted oye, esta enfermedad es ligada al cromosoma sexual, al cromosoma X, al cromosoma Y, o es autosómica. ¿Por qué? Porque está ligada a la parte no sexual del cromosoma. Muy importante. ¿Qué cosa es un gen? El gen es una parte de ese enrollado que está en el cromosoma, ¿ves? Prácticamente hay 21.000 genes y prácticamente pueden haber hasta 37 en las mitocondrias. Es importante la mitocondria. Hay un futuro tema que le voy a dar, porque la mitocondria es interesantísima, que es prácticamente el síndrome de Melas. El síndrome de Melas, que es un síndrome relacionado directamente con ausencia o no o mal funcionamiento de la mitocondria. Lo vamos a ver. Tenemos entonces lo que es fenotipo, que es la parte externa. Tenemos genotipo, que es o genoma. Genotipo, que es el hábito genético, la información genética. Y el fenotipo es nuestra parte externa, la representación, color de piel, color de ojo, color de pelo. O genoma. Muy importante. El genoma. Y hay un gen que defiende el genoma, que es el gen P53, o gen de la apoptosis, que es un vigilante
un controlador de lo que es el genoma y su estabilidad. Muy importante. Tenemos entonces lo que es el exoma. El exoma, que es la parte del genoma que codifica la proteína. Muy bien. Todo eso se puede alterar en una enfermedad. Se puede alterar por mutación, translocación, y eso va a alterar y dar lugar a enfermedades, ya sea hereditarias o después del inicio de la vida. Le voy a poner ejemplos de genes. Por ejemplo, el factor von Willebrand. El gen sería von Willebrand factor, igual que la enfermedad. P13 1, P13 2. Quiere decir que es para esa enfermedad. Y entonces el lugar le va a dar el lugar exacto, ese punto, en un punto exacto del lugar 13 del cromosoma y quizás en el locus número 2, por ejemplo. Eso sería como la información genética del gen de esa enfermedad. Tenemos otra, por ejemplo, como la de Huntington, esta que estamos, que sería HTT, IT, por ejemplo, 15-9. En esa posición exacta de ese gen, ese cromosoma, después que se hace un cariotipo, se estudia, y entonces ahí va a estar ese gen. Y sería entonces en ese punto, y se dice que es 4P en la posición 16-9, el 16-3. Prácticamente ese es el gen de Huntington. ¿Ves? Toda esa corea, toda esa demencia, todo ese problema que se produce es debido a esa secuencia que se altera. Y está la otra, por ejemplo, el von Hippel-Lindau, que sería igual von Hippel-Lindau, y entonces sería el cromosoma 3, 3P 25 3. Eso es muy difícil de aprender, lógicamente. Pero fíjense que los estudiantes de medicina hoy en día, en la parte de inmunología, se les está exigiendo. Porque la medicina avanza y es una medicina bien profunda. Y aparte de la clínica que presenta el paciente, hay que conocer la parte inmunológica y la parte genética de estas enfermedades. Muy bien. Ok. ¿Qué es entonces la enfermedad de Huntington? Yo voy a ir dejando mientras pueda estos dibujos porque me interesa que ustedes lo vayan viendo y le vayan motivando, porque es muy importante que ese ADN, que es microscópico, prácticamente tiene relación con todas las enfermedades. También conocida como corea de Huntington, es grave y rara enfermedad neurológica, hereditaria y degenerativa. Autosómica dominante. Autosómica dominante. Quiere decir que no está ligada al sexo, que está ligada a la parte de los genes autosómicos, que son 23. ¿Ves? Importante. 22 cromosomas. Sería en honor a John Sommer Huntington. John Sommer Huntington, que describió esta enfermedad en 1872. ¿Qué más podemos darle a estos médicos, estos históricos de la medicina, que hoy nos dieron ese conocimiento? Simplemente aprendérnoslos y profundizarlos. Tenemos que darle honor a quien honor merece. Bien, el término corea o baile se refiere a movimientos arrítmicos inesperados, irregulares, incoordinados, incesantes,
que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Igual que estudiamos cuando se vio la corea de Sydenham asociada a la fiebre reumática. Bien. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Puede ser, es una corea hereditaria. Es una corea hereditaria que prácticamente puede debutar a cualquier edad, pero más frecuente en la cuarta y quinta década de la vida, en un periodo de 10 a 25 años. Cuarta y quinta década, con un periodo de 10 a 25 años. Prácticamente, la neumonía, infecciones recurrentes son las causas que llevan a la muerte de este paciente. Fíjense que en cuanto a la genética habíamos hablado que está ligada al gen, como habíamos mencionado, el gen HTT, ya lo habíamos puesto ahorita, o IT15, muy importante, se mapeó físicamente la banda distal del cromosoma 4. Cromosoma 4. Porque se vio que había una expansión sucesiva de lo que es las tripletes de la adenina, timina, citosina, de la citosina, la adenina y la guanina. O sea, la adenina, timina, o sea, guanina y citosina. Se repetía adenina, citosina y guanina. Se repetía constantemente, frecuentemente, en la misma cadena de ADN. Esto fue lo que se vio prácticamente: citosina, adenina y guanina. En el primer exón, ¿se acuerdan lo que era exón? En el gen IT15-9, situado en el cromosoma 4P, posición 16-3. Y fíjense que la proteína junticnina, que se encuentra prácticamente y expresa el contexto de la parte celular, donde interactúa con varios factores de la transcripción, que se encarga de la formación, de regular el paso de DNA a RNA mensajero. El DNA le da la posibilidad, se abre, el mensajero toma la información y va a los ribosomas, donde están lo que se llama el codón, se une a un anticodón y forman la nueva cadena de proteínas correctamente. Pero lógicamente, si hay una translocación o una malformación de ese ADN, la información que va a llevar es diferente. Por tanto, ahí es donde viene la alteración de, ya sea la formación de las nuevas proteínas, de las nuevas células, y por eso mueren las células espinosas y viene la enfermedad de Hodgkin. El gen codifica la proteína, está altamente conservado y expresa de forma ubicua en todo el cuerpo, está ubicado para todo el cuerpo, y tiene el papel esencial de las neuronas postmitóticas y otros tipos celulares con o sin origen neuronal. Prácticamente está en varios organelos, incluyendo estructuras, y entre ellas los microtúbulos, y eso sería a nivel del axón de la neurona. ¿Cuáles son las formas de la enfermedad? La forma puede ser la corea hereditaria, fíjate, coreas metabólicas y endocrinas,
está por las vasculitis, asociada a vasculitis. En esta hereditaria, prácticamente está la de Huntington, la neuroacantosis y el síndrome de Farr. El síndrome de Farr, que al final lo vamos a mencionar alguna cosita. En el caso de las endocrinas, está con hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, con calcificación de los ganglios basales o hipertiroidismo. Y en el caso, prácticamente, en la vasculitis, al lupus eritematoso diseminado. El lupus eritematoso diseminado, sistémico. Y entonces sería el otro, el ictus de ganglios basales, con prácticamente, y asociado con fármacos. Prácticamente, ictus de ganglios basales. Esas son las coreas prácticamente que tenemos formas de la enfermedad. Ahora bien, fíjense que vamos a quitar aquí, dejamos aquello todavía y seguimos dejando la imagen todavía. La retención de nucleótidos autosómicos dominantes, el trastorno caracterizado por Corea, tiene lo que se llama la expansión, los tripletes, como habíamos dicho, citosina, recuerden, citosina, adenina y guanina. Esto provoca, lógicamente, muerte neuronal a través de la unión. Esto provoca muerte neuronal por problemas en la unión del receptor MDA receptor y la toxicidad del glutamato. Esto provoca atrofia de los núcleos. Atrofia del núcleo estriado. ¿Cuál es el núcleo estriado? Recordad, el globo pálido y el putamen. El núcleo caudado y putamen. Este es el núcleo estriado. O estriado es estriado es el caudado. Y junto recientemente, estudio reciente, el neoestriatum es la unión con el putamen. La destrucción de ese núcleo. Esto trae consigo prácticamente que pierda lo que es ACH o acetilcolina y el GABA. Y esto trae consigo, lo que les digo, la corea, agresión, cambios mentales y demencia. Y la demencia. Ahí está prácticamente el cuadro de la corea de Huntington. Muy importante. Muy bien. Después de esto vamos a ver, explicar un poquito más profundo en la vía indirecta cómo se produce esto. Aquí tenemos la corteza. Vamos a hacer una cosa para que se vea bien. Bueno, esta cadena de ADN la tengo que borrar porque tan linda que me gusta esa biología molecular. Vamos a borrarla, pero bueno, está ahí en el video. Vamos a poner aquí lo que es corteza cerebral. La corteza cerebral. Vamos a poner aquí el núcleo. El núcleo neoestriatum. Muy importante. La corteza siempre estimulando con el glutamato a lo que es el núcleo neoestriatum. Bien, que recibe de la sustancia negra, recuerden, de los D1 y D2, lo que es la dopamina. La dopamina, muy importante. Ahora bien, ese neoestriatum le va a mandar al globo pálido lateral y globo pálido medial. Vamos a poner aquí una cosa muy importante. Vamos de nuevo aquí.
fíjense que muy interesante. Este es el putamo. Este es el globo pálido. Globo pálido lateral y globo pálido medial. El globo pálido lateral tiene que ver el lateral con cabeza y cuello, tronco, y el medial con miembros, o sea, brazos y piernas. Muy bien, este es el lateral y este es el medial. Vamos a ver que aquí hay una influencia con GABA y aquí GABA también. ¿Qué pasa entonces? Que el globo pálido lateral sobrecarga una estimulación grande a lo que es el subtalámico. Al subtalámico. Ese subtalámico, como que demasiada influencia de GABA prácticamente no puede estimular a lo que es el globo pálido medial. O sea, disminuye la influencia con glutamato. Aquí influencia con GABA. O sea, inhibe prácticamente al subtalámico. Y el subtalámico inhibe al globo pálido medial. ¿Y qué pasa entonces? Que este globo pálido medial no puede, se ve limitado para en el tálamo, el núcleo ventral lateral y ventral anterior, no le puede enviar el GABA, que es inhibidor. Entonces se sobreestimula ¿a quién? A la corteza. Los núcleos del tálamo se sobreestimulan y estimulan a la corteza. Y la corteza entonces, lógicamente, ¿a quién va a estimular? A la médula espinal, produciendo la corea o los movimientos incoordinados. Esa es la explicación, muy importante. Esto se llama la vía indirecta. La vía indirecta de lo que es los núcleos de la base, los ganglios basales. Lo pueden revisar prácticamente en el medial, que es para las piernas. Por eso es que se producen los movimientos estos de coreotetóxicos de las manos. Muy importante. Ok, ¿qué se produce entonces? Después que vimos toda esta línea de sucesos ya a nivel explicado en la vía indirecta, se produce trastorno del movimiento, la corea. Se produce deterioro cognitivo. Y se produce trastornos psiquiátricos y de comportamiento. Lógicamente, esto de la corea en la fase inicial puede ser suprimido por la voluntad. O sea, puede ser suprimido por la voluntad propia. Pero posteriormente imposibilita al paciente sentarse y tiene riesgo hasta de caerse. Y tiene asociación con la distonía, lo que sería la corea, y tiene síntomas parkinsonianos, inclusive. Lo que es el deterioro cognitivo, prácticamente aparece en las fases iniciales de la enfermedad. Y ya los trastornos psiquiátricos prácticamente aparecen en un 35 y 75%. Y 75% en los pacientes realmente en fases iniciales de la enfermedad, prácticamente trastornos afectivos. Trastornos afectivos prácticamente, incluyendo la depresión y síndrome bipolar.
el síndrome bipolar, recuerden, la escala, momentos de síndrome bipolar, de euforia versus depresión, bipolar syndrome. Ok. ¿Cómo sería el diagnóstico? Por eso he dejado aquella lámina allí. Vamos a ver. Bueno, el diagnóstico, como siempre, es la historia clínica. Una historia clínica bien hecha, recogiendo los antecedentes. Los antecedentes, es muy importante. Antecedentes familiares, mediante hallazgo de número excesivo de las tripletas de citosina, adenina, guanina, como habíamos hablado, más de 40 repeticiones en el cromosoma 4, es diagnóstico prácticamente de la enfermedad. O sea, la genética. Citosina, lo que sería la citosina, adenina, guanina, repetida en el cromosoma. La parte otra sería la exploración. La exploración sobre todo es buscando la ausencia de otras enfermedades, prácticamente. La TAC, tomografía computarizada, atrofia de la cabeza del núcleo caudado, lo que quiere decir. Y la MRI, resonancia nuclear magnética, importante. Y la PET. La PET, positron emission tomographic, la resonancia nuclear magnética. Bueno, en este caso, cualquiera de ellas va a demostrar lo siguiente. Observen, muy bien, este sería el ventrículo lateral. Recuerden que la pared lateral del ventrículo, de los ventrículos laterales, es el núcleo caudado. Por tanto, al destruirse ocurre esto. Miren qué interesante. Ocurre esto que le estoy diciendo, que se va a ver, lógicamente, en la resonancia. Las células espinosas, que es el 95%, se destruyen por todo lo que hemos hablado. Por tanto, hay un aumento, hay una ventrículo megalia, igual que en el Alzheimer. El Alzheimer como que se atrofia parte del cerebro por la destrucción de neuronas. También los ventrículos se dilatan, pero no es que se dilaten ellos. No hay una ventrículo megalia. Simplemente hay una pérdida de masa celular, y en este caso el núcleo caudado, y por tanto aumenta, hay una ventrículo megalia que hace prácticamente diagnóstico. Muy importante eso. Sería entonces la clínica, la genética. Por el aumento se ve la exploración, la TAC, destrucción del núcleo caudado, desaparece prácticamente y aumenta los ventrículos. Y la positron emission, demostrando el metabolismo de esos ganglios basales, cómo ha disminuido, cómo se produce, se demuestra la función metabólica de esa parte de los ganglios basales en la positron emission tomography. No hay un tratamiento específico. Se realiza tratamiento sintomático con bloqueadores de receptores dopaminérgicos. Acuérdense que es el MDA, para lo que es la dopamina, para MDA para el glutamato, y los receptores D1 y D2 para dopamina. Lógicamente, al afectarse todos esos receptores, también tiene síntomas parkinsonianos que tiene que ver con el D1. Muy importante. Depletores presinápticos de dopamina. De dopamina. Se ha usado también. Presináptico de dopamina. Y prácticamente las partes psiquiátricas se trata con antidepresivos tricíclicos, casos concretos de la IMAO, recordar la inmunoaminoxidasa, la influencia que tiene a nivel hepático, en lo que es la reformación o no de la dopamina nuevamente. Y la psicosis se trata con neuroléptico, clonazepina. O sea, clozapina, perdón.
la clozapina, un neuroléptico para la parte de la psicosis que se produce en la parte psiquiátrica del tratamiento. Ok, simplemente, bueno, ahora mencionarle un poquito lo que es el síndrome descrito, el síndrome de Farr. Este síndrome en 1951, unido al gen, es una de las enfermedades fíjense que esto es CP2, ese gen prácticamente desconocido, conocido también como ferrocalcinosis, cerebrovascular, ferrocalcinosis cerebrovascular, presenta con prácticamente destrucción de los núcleos de la base en forma de sustancia masa gris central y sin haber una anomalía del metabolismo del calcio, sin anomalía del metabolismo del calcio. Importante porque se llama ferrocalcinosis, pero el calcio está normal. O sea, prácticamente hay un mecanismo ahí medio que se altera y produce esta lesión. Y está también parecido el síndrome de Rett. También es el mismo gen, prácticamente. El MECP2, ese gen igual. El diagnóstico clásico incluye los siguientes síntomas: pérdida total de las habilidades manipulativas e intencionadas, pérdida parcial total del lenguaje hablado y anomalías al caminar, como problemas para caminar en absoluto. Lógicamente esto hay que ir a una diferenciación, prácticamente aquí diagnóstico diferencial de todo, sobre todo la Corea de Sydenham en la fiebre reumática. Lógicamente en este caso había un foco de garganta, prácticamente es un niño, aunque no tiene las edades más predilectas de los Huntington, es a otras edades. Otras enfermedades neurológicas mencionadas anteriores que llevan a lo que es trastornos coreicos o atetosis, prácticamente. Enfermedades por el atesoramiento asociadas con el Gaucher, una serie de enfermedades que prácticamente sería el diagnóstico diferencial. Diferenciarlas con el accidente cerebrovascular, importante. Prácticamente aquí fíjense que no hemos mencionado en la enfermedad de Huntington, puede haber trastornos motores, pero no son los clásicos de hemiplegia, síndrome de neurona motora superior, con el clásico Babinski, otros signos de focalización que no se presentan, prácticamente. Bueno, pues entonces yo creo que lo que me motivó a esta enfermedad es la continuación de los temas y me fui un poquito a la genética sin mucha profundación, que me perdonen los inmunólogos, que me perdonen los profesores de biología molecular, si no me profundicé un poquito quizá me profundicé un poquito, pero me mantuve con la nariz afuera, ¿ves? Para que no me faltara el aire. Pero tranquilo. Yo sé que si algún inmunólogo ve esto, se va a reír un poquito. Porque no de lo que expliqué, sino que de cómo estoy saliendo un poquito del atolladero. Porque esa materia no es fácil. Yo se lo digo a ustedes. Por ejemplo, en el UCMLE hay 4 materias importantes. Fíjense, en lo que es el UCMLE, el Step 1, la anatomía aplicada, tremenda. La neurociencia, importantísima, ¿ok? Pero
el bastión, la pata que coge a la mesa, se llama inmunología, fuertísima, fuertísima. Y lo otro bueno, la fisiología, etcétera, porque son las ciencias básicas. Y la genética. Pero lo que es la inmunología es la pata sólida por la que cojea ese examen primero del Step 1 en el First Aid, que es fuerte, es dura, yo lo sé. Y bueno, tuve el honor de participar en algunos temas importantes allá y reuniones sobre estos temas asociados al Foreign en mi universidad. Y le digo que son fuertes esos temas y esas preparaciones para estos muchachos. Mis felicidades a estos muchachos que han sacado este board, si ven este video, porque es fuerte, es fuerte. Pues nada, seguimos adelante y seguimos con ustedes. Seguimos con esto que está aquí, no es un cromosoma, es el bastoncito que representa las líneas rojas, la sangre de Cristo, y la línea blanca, su pureza. Muy interesante. Merry Christmas. Desde ya, si en todos los videos que dé hasta Navidad, lo voy a estar felicitando porque se lo merece. Seguimos adelante y seguimos con otro tema próximamente. Seguimos viéndonos. Muchas felicidades y mucha salud.